Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en el libro de Ruth, por favor. Y vamos a leer todo el capítulo 1, de los versículos 1 al versículo 22. El libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 22. Y yo leo el versículo 1, ustedes el 2, en el 22 nos unimos todos. Vamos a leer en forma alternada. Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 22. Pongamos atención a la historia de este pasaje para poder comprender el mensaje. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, todos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, todos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Todos? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Todos? Perdón, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Todos? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, gracias por este pasaje. Pido que me ayudes a predicarlo, Señor, me ayudes a ser de bendición a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdame, Señor, a predicar con tu espíritu, con tu poder, Señor, con tu dirección. Dame sabiduría, Señor, y
unges a tu siervo, unge este lugar. Señor, usa tu palabra para tu gloria y anima, ayuda a familias en esta noche, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver esta noche la familia de Ruth. Bueno, más bien dicho, vamos a ver la familia de Elimelech, Noemí, Mahlón, Kelión y Ruth y Orfa. Esta era una familia que, dice la palabra de Dios, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El tema de esta noche es la familia de Noemí y Elimelech, pero la verdad que encontré en este pasaje es que la disciplina de Dios, fíjese, la disciplina de Dios te ayudará a mejorar tus relaciones familiares. La disciplina de Dios te ayudará a mejorar tus relaciones familiares. Aquí vemos en este pasaje claramente que Dios está disciplinando a su pueblo Israel. El libro de Ruth sucede durante el tiempo de los jueces. ¿Y qué es lo que pasaba con los jueces? Hay una frase que podemos describir el tiempo de los jueces. Cada quien, ¿qué, hermano? Hacía lo que bien le parecía. En el tiempo de jueces, cada quien vivía como quería vivir. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cada quien se rascaba con sus propias uñas. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. Había muchísima retroceso espiritual, apostasía. El pueblo andaba mal y Dios los juzgaba. Y cuando Dios juzgaba al pueblo, el pueblo se arrepentía y pedían perdón a Dios, y Dios levantaba a un juez y los liberaba de los enemigos. Y así se dio el libro de Jueces, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y en este tiempo de jueces hubo una familia que fue la familia de Elimelech y de Noemí. Esta familia, note lo que dice en el versículo 1, que pasó por uno de los tiempos de disciplina de Dios. Dios disciplinó a su pueblo Israel y trajo hambre. Si usted ve en Deuteronomio 28, Dios dijo que cuando el pueblo desobedeciera iba a venir hambre, iban a venir pestes, iban a venir los enemigos, iban a tomar control de ellos, etc. Aquí lo que pasó es que Dios mandó un juicio a Israel, al pueblo de Dios, para que ellos se arrepintieran. Y en este juicio, Elimelech tomó decisiones. Fíjense qué importante, hermanos, qué importante es ver. Esta familia, la familia de Elimelech, estaba inmersa en la disciplina de Dios. Dios estaba disciplinando a la nación de Israel. Y esta familia, la familia de Elimelech, Noemí y sus hijos huyeron de la disciplina de Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros como cristianos y nuestras familias aprendamos a discernir cuando estamos pasando por disciplina. Qué importante es. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 23, 3 al 6. Vamos a verlo, Deuteronomio 23, 3 al 6. Nos habla de los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas?
No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Fíjese, por esta razón, Moab era un lugar a donde los judíos no debían ir, porque los moabitas no habían recibido al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto, y más aún habían contratado a alguien para maldecirlos. Y Dios les dice a los judíos que no dejen entrar ninguna amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Entonces vemos, Dios está juzgando al pueblo de Israel, y esta familia sale de Belén y se van a Moab con los moabitas. Qué importante, hermanos, es pedirle a Dios discernimiento para poder leer los juicios de Dios y no tratar de huir de ellos, ni tratar de justificar nuestras decisiones para hacer lo que nos parece mejor en nuestro propio entendimiento. Elimelech no supo leer este juicio de Dios, no supo entender que la voluntad de Dios era quedarse en Belén, esperar la misericordia de Dios, esperar otra vez el perdón de Dios, la restauración de Dios. Y Elimelech, al contrario, huyó de este juicio de Dios y se fue a un lugar donde Dios no quería que estuvieran. Se fue a Moab. Fíjese, hermano, a veces Dios nos permite pasar por tiempos de disciplina. La disciplina de Dios son tiempos donde Dios se manifiesta de alguna manera en nuestras vidas para mostrarnos que tenemos pecado. Pues a veces, hermano, vienen hambres, vienen problemas económicos, vienen problemas de salud, a veces vienen dificultades en relaciones familiares, a veces perdemos la paz, y de tantas maneras que Dios disciplina nuestras vidas y nos trata de llamar la atención por el pecado. Ahora, no siempre problemas familiares, no siempre problemas financieros, no siempre enfermedades son causa de disciplina, pero a veces sí lo son. Y Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para hacernos volver en sí, hermanos. Elimelech no lo entendió así. Elimelech trató de justificar y decir, bueno, pues tenemos que comer, vámonos a buscar comida, vámonos a Moab, y se fueron a un lugar contrario a la voluntad de Dios. Esto es, vamos a dejar la casa de pan, que es Belén, vamos a dejar la voluntad de Dios y vamos a buscar el pan, vamos a buscar las cosas materiales, porque en realidad yo tengo la razón. Y empezó a justificar su mala decisión haciendo lo que él quería hacer. Hermano, es como cuando alguien se va de un lugar donde está en la voluntad de Dios, donde hay una iglesia, donde Dios está usándolo, bendiciéndolo, por irse a buscar otro trabajo, irse a otra ciudad, a otro estado. ¿Por qué? Porque allá me pagan más, porque allá hay más trabajo, y no nos damos cuenta que estamos dejando la voluntad de Dios para irnos a un lugar donde Dios no quiere que estemos. Mire, qué importante. Vea conmigo el libro de Hebreos 12, por favor, hermanos. Hebreos 12. Hebreos 12 dice, versículo 5. Fíjese, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. Y note qué dice después, hermanos. Lea conmigo. No menosprecies la disciplina del Señor. Hermanos, Dios me llamó la atención en este versículo cuando estaba estudiando, y me dijo Dios, mira lo que digo en mi palabra, no menosprecies la disciplina del Señor. Esto es, no la tomes a la ligera cuando Dios te disciplina.
Es que yo no sé, pastor, si lo que estoy pasando es disciplina de Dios, o es simplemente un problema que me vino, o es disciplina de Dios. No sé, pastor. Pregúntale a Dios. Bueno, yo muchas veces me he preguntado, Señor, ¿me estás disciplinando? ¿O es algo que pasó porque lo permitiste y no es disciplina, es simplemente algo que pasó? Hermano, Dios te va a mostrar qué está haciendo en tu vida. Si tú lo buscas de corazón. Hermano, estaba leyendo un libro, Dios me bendijo leyendo este capítulo. El capítulo era una actitud de oración. Y en este libro decía que cuando nosotros tenemos una actitud de oración, esa oración continua, esa oración sin cesar, ese vivir en una comunión con Dios, nos va a ayudar a discernir la voluntad de Dios, nos va a ayudar a quitar esos malos pensamientos, nos va a ayudar a quitar esas malas actitudes, nos va a dar un revivamiento otra vez. Y así yo creo de corazón que si tú vives en una actitud de oración, buscando a Dios, confesando pecados, Dios te va a mostrar si lo que estás pasando es disciplina o es simplemente un evento que no tiene nada que ver con pecado. Pero Dios te lo va a mostrar. No menosprecie, dice la Biblia, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te desmayes, no te des por vencido, no dejes de hacer la voluntad de Dios, no tires la toalla espiritualmente, no resbales espiritualmente, no vuelvas atrás, no dejes de hacer lo bueno, sigue adelante. No desmayes cuando Dios te reprende. Y sobre todo, hermanos, no tomes decisiones importantes cuando Dios te reprende. No tomes decisiones básicas cuando Dios te reprende. No tomes decisiones como, por ejemplo, de voy a cambiarme de ciudad, voy a cambiar de trabajo, voy a dejar de ir a la iglesia. No tomes decisiones importantes cuando estás siendo reprendido por el Señor en disciplina bíblica de Dios, porque vas a tomar malas decisiones. Elimelech, hermanos, estaba pasando por una disciplina no personal, no era de él, pero la Biblia no dice que era una disciplina de él, pero sí la nación estaba siendo disciplinada. Pero sí vemos que después, hermanos, ellos fueron a Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y ellos se casaron con moabitas. Note versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí. La Biblia no dice por qué murió Elimelech, hermanos, no dice. Ni quiero hacer suposiciones, pero Elimelech murió. Y después dice la palabra de Dios: y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales fueron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Vemos 10 años de vivir en Moab. Y note lo que pasa después, versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Hermano, qué tragedia. Qué tragedia. Muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión. Y no solamente muere Malón y Kelión, los hijos de Noemí, pero la dejan sin heredero, hermanos. Que fue todavía una doble tragedia, porque ahora Noemí se queda desamparada. Ellos, los hijos de Noemí, no tuvieron hijos, no hubo descendencia y quedó desamparada Noemí hasta este punto. Ahora, por eso es importante, hermanos, cuando Dios está obrando en tu vida para disciplinarnos, que no la menospreciemos, que no la tomemos a la ligera, que no tratemos de sacudir la disciplina, ignorar la disciplina, salirnos por la puerta de emergencia, tratar de justificar nuestras acciones, hacer lo que queremos hacer, pero al contrario, hermanos, tomar un tiempo de ponderar qué está pasando, por qué están pasando las cosas en mi vida, y de decidir hacer ajustes si es necesario. La disciplina de Dios es para nuestro bien, hermanos. Dice versículo 6 de Hebreos 12, porque el Señor al que ama, disciplina. Hermanos, Dios te va a disciplinar.
porque te ama. Ahora, pastor, ¿qué tan seguido? ¿Qué tan seguido provocas que Dios te discipline? ¿Qué tan seguido llevas a Dios a tomar un paso de disciplina en tu vida? ¿Qué tan seguido, papá, disciplinas a tus hijos? ¿Diario, cada semana, cada 15 días, una vez al mes, una vez al año? ¿Qué tan seguido? Bueno, sabemos que, hermanos, si Dios nos toma como sus hijos, dicen, porque Dios azota a todo el que recibe por hijo, Dios nos disciplina. Decimos, pues, pastor, a mí no me pasa nada. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hay que preocuparnos cuando no hay disciplina del Señor, porque entonces no somos hijos, dice la palabra de Dios. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hermano, todo esto tiene que ver con relaciones familiares. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos disciplina, la disciplina de Dios nos va a ayudar a ponernos bien con Dios. Y cuando yo estoy bien con Dios, va a afectar mis relaciones familiares. Porque cuando yo estoy bien con Dios, yo voy a ponerme bien con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia. ¿Va conmigo, hermanos? Cuando yo arreglo mi relación con Dios, eso arregla las relaciones horizontales en mi vida. Por eso la disciplina de Dios es buena para las relaciones familiares, porque nos trae un refrigerio espiritual otra vez. Vea conmigo, por favor, Salmo 94:12. Salmo 94:12. Dice la palabra del Señor, Salmo 94, versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, que es abreviación de Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Fíjese, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Qué preciosa es la palabra de Dios. Dios dice, yo quiero hacerte descansar en los días de aflicción. Y por eso la disciplina de Dios es buena. Y note versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Dios no nos abandona nunca, hermanos. Dios, si tú y yo nos corrige el Señor, Dios no nos deja olvidados, Dios no nos deja tirados, Dios no nos olvida, Dios nunca nos abandonará, ni nos va a desamparar. Somos su heredad, somos sus hijos. Y el juicio será vuelto a la justicia. Y fue lo que pasó, hermanos, en Belén. No había pan, pero Dios después trajo pan a Belén otra vez. Porque Dios hace justicia. Dice, note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado, ¿qué, hermanos? A su pueblo, ¿para qué? Darles pan. Aquí vemos, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Bueno, Dios siempre hace justicia. Dios nos hace justicia, y por eso, hermano, cuando Dios nos está disciplinando, Dios va a hacer justicia, Dios va a traer bendición, Dios va otra vez a bendecirnos y nos va a consolar, nos va a sanar otra vez, hermanos. Vea lo que dice la palabra de Dios, Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Ahí en Salmo 119, en el versículo 67,
Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 67, dice la Biblia: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora ¿qué, hermanos? Guardo tu palabra. Amén. Vea lo que dice Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad, ¿qué, hermanos? Me afligiste. Versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. La disciplina de Dios ayuda las relaciones familiares porque nos ayuda a recibir el consuelo de Dios, nos ayuda a ponernos bien con Dios, hermanos. Y cuando nos ponemos bien con Dios, empieza a cambiar nuestra vida y Dios toca nuestras relaciones familiares. Fíjese, Apocalipsis 3, un pasaje muy hermoso, muy conocido. Apocalipsis 3. Y dice la escritura, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19. Apocalipsis 3. Dice el versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y, ¿qué, hermanos? Arrepiéntete. Y fíjese el contexto. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjese, dice Dios: yo reprendo y castigo al que amo. Arrepiéntete y vas a tener comunión conmigo. Vamos a poder estar a la mesa y cenar juntos. Hermano, qué bendición que como creyente que Dios nos corrige, nos ayuda, nos consuela. Podemos sentarnos con Dios, pero también podemos sentarnos con nuestros familiares. Podemos sentarnos con nuestros hijos, podemos sentarnos con nuestros padres y saber que no hay nada entre Dios y nosotros y está limpio el camino para una relación edificativa. Pero cuando no podemos sentarnos a la mesa, no hay problemas. Cuando no podemos vernos la cara, no podemos estar juntos, hay problemas, hermanos. Y Dios quiere consolarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere bendecirnos, hacer justicia en nuestras vidas para que podamos ver esa disciplina de Dios obrar en nuestras familias. Pídele a Dios sabiduría, hermano, cuando pasas por disciplina. Pídele a Dios sabiduría. La disciplina, hermanos, a veces es tan simple. A veces una llamada de atención de tu patrón. Así de simple es la disciplina de Dios. No esperes un accidente, no esperes algo trágico. No. A veces Dios usa a tu patrón, te llama la atención para que veas una debilidad en tu carácter cristiano, una debilidad en tu forma de ser, tu estilo de vida. Y Dios te está haciendo ver que necesitas cambiar, hacer ajustes y arreglarte con el Señor. Así de sencillo es, hermanos. Algo tan pequeñito, pero que Dios usa una palabra, Dios usa un evento. A veces ver lo que le pasó a otra persona. Dios nos está disciplinando a nosotros sin tener que tocarnos, sin tener que enseñarnos personalmente, pero a través de algo más o de alguien más. Dios está obrando, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice Job 5:17, por favor. Job 5:17. Job capítulo 5, versículo 17. Aquí está hablando Job, que Job, hermanos, es un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice Job: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Y seguimos leyendo, precioso pasaje. Precioso. Vea lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 3:11. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama
castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre a quien haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, etc. Hermano, Dios nos disciplina para que encontremos sabiduría. ¿Y sabe qué es sabiduría, hermanos? Cuidar tus relaciones familiares. Hermano, cuida tu relación con tu esposa. Es la más importante, hermanos. Tu relación con tu esposa es una relación básica, con tu esposo. Cuida tu relación con tus hijos. Hijos, cuiden su relación con sus padres. Hermanos, cuida tu relación con tus hermanos en la carne. No vivas peleados, no vivas ofendido, no vivas rencoroso, no vivas sin poder hablarse o verse la cara, porque eso no es sabio. Allí, cuando es sabiduría, no hay sabiduría, hay necedad. Y la necedad, hermanos, no nos lleva a nada bueno, nos trae tragedias y tristezas. Y no, hermanos, es sabio cuidar tu relación familiar. Y es la sabiduría que te da Dios cuando Él toma tu vida y empieza a moldearla y empieza a manifestarse en tu vida. Dios quiere bendecirte. Y vemos, esto fue, vamos a volver al texto, el libro de Ruth. Esto fue lo que pasó con la disciplina. Dios está obrando en la relación familiar, en la familia de Noemí. ¿Qué pasa, hermanos? Número 2, Noemí regresó a Belén de Judá. Tristemente, hermanos, no regresó Malón, no regresó Kelión, no regresó Elimelech. Pero Noemí regresó. ¿Qué quisiéramos, hermanos? Que todos respondiéramos a la disciplina de Dios, ¿verdad que sí? Dios quisiera que todos respondiéramos a su disciplina, pero no todos responden. No todos responden. Hay unos que la menosprecian, la ignoran, otros que tratan de justificarse para hacer sus propias cosas. Y aquí vemos en este caso específicamente, en este caso bíblico, murieron Malón, Kelión y Elimelech. Pero Noemí, gloria a Dios, Noemí regresó, hermano. Ella fue sabia, ella hizo lo correcto. Y vemos que probablemente Noemí estaba siguiendo a su marido Elimelech. En primer lugar, ella no quería ni siquiera irse de Belén, pero siguió a su marido. Y eso es sabio, hermana. Que tú seas sujeta a tu marido, que tú seas sumisa a tu marido, es sabiduría de Dios. Note después, Noemí regresó a Belén de Judá. Segundo punto, el primer punto del mensaje es la disciplina de Dios ayuda las relaciones familiares. Segundo punto del mensaje, Noemí regresó a Belén de Judá, que es sabiduría. Ella fue sabia, regresó a la casa de pan. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando Dios te disciplina? Regresar a Belén, regresar a la casa de pan, regresar a la vida espiritual, regresar a la voluntad de Dios, regresar a lo correcto, hermano, hermana, regresar al perdón, regresar a la restauración, regresar a ponerse bien con su prójimo, regresar a donde Dios quiere que estemos. Vuelve. Ahora, fíjese. Es necesaria una conversión genuina a Dios para poder ser de bendición en tu relación familiar. Ruth es moabita. En el pasaje Ruth es una moabita. Esto quiere decir que Ruth en la Biblia no era creyente, no era judía, era moabita. Pero Ruth, hermanos, se convirtió a Dios. Ella se convirtió a Jehová. Y note qué importante, hermanos, es si queremos ver relaciones familiares bendecidas, necesitamos convertirnos a Dios de todo corazón. No podemos ser cristianos tibios y tener relaciones familiares benditas. Tenemos que ser cristianos bien consagrados a Dios, bien entregados a Dios. Hermano, con todo el corazón dado a mi Dios. Y hermano, no tener reservas para mí mismo. Totalmente consagrado a Dios para que Dios bendiga mi relación familiar. Y fue lo que hizo Ruth
y Noemí, pero en este caso Ruth se convirtió por completo al Señor. Miren lo que dice, ¿verdad? Lo que dice el versículo 8, y esto es interesante. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, regrésense, vuélvanse atrás. Jehová haga con vosotras misericordia. Esto es, primer intento de Noemí. Noemí, hermanos, es una judía típica. Ella no quiere una conversión convenenciera, una conversión ligera o una conversión superflua. Noemí hace todo lo posible para desanimar a Ruth de irse a Belén con ella. Fíjense, todo lo posible. Le dice: regrésate con tus padres, regrésate a tu patria, regrésate a tu país. Ya no tengo yo hijos para darles marido. Ve a tu pueblo, vuélvete. Versículo 11, Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Versículo 12, volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja. Versículo 13, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Los vas a esperar a que crezcan, aun si yo tuviera marido? Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y Ruth se quedó con ella. Versículo 15, otra vez, Noemí anima a Ruth a volverse atrás. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, vuélvete atrás, Ruth. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Y hermanos, eso es lo que toma una relación familiar donde Dios obra. Un esposo bien consagrado a Dios, una esposa bien consagrada a Dios, unos hijos bien consagrados a Dios. Allí es donde Dios bendice, hermanos. Mire, Ruth se consagró. No me dejes, no me ruegues que te deje. Tú no quieres que me vaya contigo, tú no quieres que me convierta a Jehová, tú no quieres que te siga a Belén, pero yo quiero seguirte porque eres mi suegra, y yo quiero estar contigo porque yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Esto es profundo, hermanos. Me habla a mí que aunque Noemí dice cosas bastante duras, Noemí, hermanos, era una cristiana consagrada, convertida a Dios. Quizá el esposo era como camaleón, Elimelech. La Biblia no dice, pero quizá los hijos salieron de doble ánimo. Pero Noemí era una mamá ferviente, una mamá entregada, una mamá que decía: hijitos, oren a su Dios, hijitos, apártense del mal, hijitos, no se mezclen con las mujeres de Moab, porque ellas no son creyentes en Jehová. Hijitos, teman a Dios, hijitos, no vayan a esos lugares. Era una mujer consagrada a Dios, y obviamente Ruth se dio cuenta de esta mujer que amaba a Dios y amaba a su pueblo con todo su corazón. Hermano, es lo que toma una relación que Dios bendiga. Si hay divorcios, si hay separaciones, si hay que hijos se van de la casa, pero eso no pasaría si estuviéramos consagrados a Dios. Versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No dijo más. No dejes que nada ni nadie te desanime de tus convicciones. Hermano, sea una persona de convicciones. Versículo 17, note lo que dice: donde tú murieres, ¿qué dice, hermanos? Moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjese la convicción de Ruth. Digo, me muero antes de volverme atrás. Me muero antes de dejar a Dios. Me muero antes de volverme a los dioses falsos. Yo me muero, yo me voy a estar contigo. Voy a estar contigo hasta la muerte. Y hermanos, eso es una convicción. Una convicción es algo por lo que estás dispuesto a morir. Una preferencia es lo que te conviene, pero lo puedes cambiar. Pero una convicción es por lo que estás dispuesto a morir. Y aquí dice Ruth: yo voy a morir siguiendo y sirviendo a Jehová. Yo voy a ser
estar contigo, voy a ser fiel y leal a ti porque tú eres mi suegra y yo quiero estar contigo. Fíjese, hermano, qué convicción de Ruth tan poderosa. Hermano, lo que toma en relaciones familiares, tener una convicción. Señor, yo tengo una convicción, mejor me muero y no andar de adúltero. Mejor me muero y no andar de fornicario. No, pastor, mejor me preferencias. Y ese es el problema, que si tenemos preferencias, hermanos, somos de doble ánimo, nos cambiamos de color, no perdemos ese celo y esa pasión por Dios. Pero Dios dice, no, lo que Dios bendice en una relación familiar, lo que Dios prospera, lo que Dios honra, es la convicción de una mujer. Por ejemplo, una jovencita que diga, yo quiero llegar virgen al matrimonio, yo quiero llegar pura a mi matrimonio, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero casarme bíblicamente, no quiero andar viviendo juntos, viviendo juntados, etc. Yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero ser una mamá que haga la voluntad de Dios, un papá que honre a Dios, que sirva a Dios, un papá que tenga a Dios en primer lugar, un papá de convicción que diga, Señor, yo no quiero dejarte jamás, solamente la muerte va a dejar que yo deje de servirte. Pero a veces decimos, ay, Señor, y no estamos bien cimentados, hermanos. Y por eso piensa en este ejemplo bíblico de una mujer que nos enseña lo que Dios puede hacer con un miembro familiar o de la familia que se consagra por completo a Dios. Lo que Dios puede hacer. Dios usó a Ruth de tal manera, hermanos, que ella salvó la familia de Noemí. Y termino con esto. Ya se fue el polvito. Termino con esto. Que me termina bien rápido. Tercer punto del mensaje. La bendición de Dios en las renovadas relaciones familiares. Fíjese lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de ¿qué, hermanos? De la siega de la cebada. La siega de la cebada. Hermanos, la siega de la cebada fue una bendición. Esto es la cosecha. Tú y yo vamos a cosechar lo que sembramos, hermanos. Si en tu familia siembras para la carne, la Biblia dice, de la carne segarás corrupción. Pero si en tu familia siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Dice Gálatas 6:6, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces viene el tiempo de la siega, viene el tiempo de la cosecha, hermano. No te canses en tu relación familiar de hacer bien. No te canses de sembrar para el Espíritu. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de consagrarte a Dios y renovar tus votos delante de Dios. No te canses de hacer la voluntad de Dios, porque viene el día de la cosecha, hermano, en tu relación familiar. Dios bendice. Y Dios bendijo a Noemí, Dios bendijo a Ruth, Dios bendijo a la familia aún de Elimelech y Noemí a través de una mujercita que se consagró a Dios. Vea lo que dice el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 10. Ruth 4:10, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Amén. Dios bendijo a la familia de Elimelech y de Noemí por Ruth, la Moabita. Y dice restaurar el nombre del difunto por medio de Ruth y su decisión, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Fíjense lo que pasó cuando llegó Noemí. Termino con esto. Nota lo que dijo Noemí, versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Aquí está Noemí desanimada, como cualquier mamá lo estaría, como cualquier esposa lo estaría. Pero Dios, hermano, hace justicia. Y Dios bendice. Dios consuela. Y Dios, hermano, se manifiesta en una relación familiar, en una familia donde al menos un miembro, al menos uno, hermanos, se para por Dios. Al menos uno. ¿Quién será ese uno que se va a parar por Dios en tu familia? ¿Quién será ese uno que va a orar continuamente, fervorosamente por los demás? ¿Quién será ese uno que va a ser fiel a la casa de Dios? ¿Quién será ese uno que va a ser fiel a las cosas de Dios? ¿Quién será ese uno que va a ser fiel a la palabra de Dios? ¿Quién será ese uno en tu familia que va a agarrar convicciones bíblicas y que solamente la muerte va a privar que esa persona cumpla lo que ha propuesto en su corazón porque tiene convicciones bíblicas? ¿Quién será, hermanos? Serás tú. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la familia de Elimelech, de Noemí, de Malón, de Kelión, de Orfa y de Ruth. Gracias porque, Señor, nos dejan un gran ejemplo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, de la consolación de Dios, del favor de Dios. Y, Señor, nunca dijiste que las relaciones familiares iban a ser fáciles. Nunca dijiste eso. En la Biblia podemos leer problemas en todos lados. Toda familia tenemos problemas. No hay familia perfecta, no hay familia sin problemas. Pero en la Biblia podemos leer que una familia que se pone bien con Dios, una familia cuyos miembros se arreglan a cuentas con Dios y se hacen hombres, mujeres de convicción, llega la cosecha. Llega el tiempo de cosechar misericordia, justicia, tu favor, tu bondad para con nuestros hogares. Señor, ayúdanos a ser creyentes como el personaje de Ruth. Ayúdanos, Señor, a ser este tipo de personaje, de persona, de convicción. Este tipo de persona, Señor, que te tome a ti, Dios, como su Señor. Y quizá todo va a cambiar cuando miembros de la familia comiencen siendo salvos, porque no hay convicción, no hay conversión sin salvación. Señor, si hay alguien aquí que no sea salvo, sálvalo, Señor. Si usted está aquí sin Cristo esta noche y usted es hijo, es padre, esposo, hermano, hermana, y no es salvo, este mensaje es inaplicable si usted no recibe a Cristo como Salvador. Usted no puede entregarse a Dios, usted no puede ni siquiera hacer la voluntad de Dios porque no ha sido salvo. Necesita ser salvo primeramente, y Dios quiere cambiar su corazón, así como Dios cambió a Ruth y la usó y la transformó grandemente. Si usted está aquí sin Cristo, dígale: Señor, yo no soy salvo, no soy salva, pero hoy quiero pedirle a Cristo que me salve y que me dé vida eterna. Hoy quiero pedirle a Cristo que me transforme, que me dé salvación. Entra en mi corazón, Señor, límpiame mis pecados con tu sangre, dame salvación. Y, Señor, ayúdanos a los que estamos aquí, miembros familiares, a ser como Ruth, de convicción, a ser entregados, consagrados, a ser, Señor, cristianos que vivamos para ti. Y, Señor, los demás no podemos, Señor, dar cuentas por ellos. Cada quien dará cuenta de sí. Pero yo, Señor, los que aquí estamos, sí podemos decidir por nosotros mismos. Y, Señor, si alguien está pasando por disciplina y está tratando de ignorarla o de justificar sus acciones, está tratando de menospreciarla o Señor, de no tomarla en serio, pido, Padre, que nos ayudes a ver que toda disciplina es causa de gozo, es, Señor, una muestra de amor. Toda disciplina es, Señor, provechosa. Y nos estás hablando, Señor, porque quieres hacer algo grande con nosotros y quieres bendecirnos en la cosecha.
Gracias, Dios. Bendice el resto de esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.